Bien amigos, muy buenas noches, son 10 de la noche ya con 5 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos martes 12 de diciembre del año 2023. Ya estamos en el último mes del año, ya falta muy poco para la Nochebuena, que es en 12 días, y también ya termina todas las actividades de lo que es la parte deportiva. No hay campeonatos importantes, a excepción de 2 campeonatos. Atención, hoy estaremos tocando el tema del Mundial de Clubs que se está realizando allá en Arabia, donde ya se jugó un partido. Los partidos más importantes comenzarán en semifinales, donde participarán los equipos campeones tanto de la Champions, como es Manchester City, y el campeón de la Copa Libertadores, Fluminense. Jugarán con los equipos que van clasificando previamente. También estaremos con el tema de la Champions, que hoy se jugaron los últimos partidos en los grupos A, B, C y D. Terminaron los partidos de las 6 fechas, ya tenemos a los clasificados y mañana se estará conociendo a otros clasificados en los grupos E, F, G y H. Y en febrero, recordemos, comenzará los partidos de octavos de final. Vamos ya con el saludo también de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los ya casi 100 conectados tanto en Facebook como en YouTube. Voy a aprovechar de saludar rápido a los que nos escriben. Ever Castro nos dice: saludos, doctor Milciades. ¿Alguna novedad de los Chancas? Efraín Rojas Quispe, buenas noches. Siempre conectado, atento a las novedades. Raúl Aiquipa Romero: el equipo de los Chancas le va a faltar cambios si piensa jugar con los jugadores que contrató hasta el momento. No le va a alcanzar, se va a pelear la baja, dice Raúl Aiquipa. Edwin Quispa Chipana: ¿quién dijo yo? Ya estoy acá, soy el primero, dice. Richard Guille: buenas noches, señor Milciades. Tarjeta amarilla por hacernos esperar. Excelente tu programa. Alberto Vinces: hola, buenas noches, señor Milciades. ¿Qué novedades con el aeropuerto y estadio de los Chancas, los jugadores? Saludos para mi familia Aguinaga. Richard Guille: saludos al Club Deportivo Cultural Centro Andahuaylas, instalación privada. Y por último, Rodri Torres nos dice: buenas noches, profe. Su mesa necesita 3 o 4 analistas. ¿Habrá alguna mejora para su mesa el 2024? Correcto, el próximo año vamos a mejorar. Esta es una experiencia que estamos ganando en estas semanas. Fue una situación que se dio por el tema de los Chancas, que estuvo en la recta final del playoff y por suerte logramos clasificar. Para el próximo año estamos planificando, vamos a invitar a varios colegas de la Asociación de Periodistas Deportivos de Andahuaylas para hacer una especie de mesa redonda, sobre todo de repente los días viernes y los días lunes, porque las actividades normalmente se desarrollan fin de semana, la previa de la fecha y los resultados ya de la fecha respectiva los días lunes o martes, para hacer un análisis también cómo irá nuestro equipo Los Chancas en esta primera experiencia que tendrá el próximo año 2024. En el tema de Los Chancas, lamentablemente no hay ninguna novedad. Hemos estado atentos a cualquier publicación oficial a través de sus páginas que tienen en las redes sociales. No hay ninguna publicación. Esperemos que mañana o máximo pasado, en el transcurso de los días que falta de esta semana, podamos conocer más nombres de jugadores contratados, sobre todo de los extranjeros. Hasta el momento solo hay uno, que es Abel Casquete, y de acuerdo a las bases aprobadas por el directorio de la federación, que serán 6 jugadores extranjeros en los equipos de la Liga 1, estamos atentos. Parece que hay alguna dificultad porque está demorando demasiado. Casi todos los equipos ya están casi en un 90-95% ya de sus equipos completos. Además, muchos mantienen casi la columna vertebral un 80 o 70-80% de la temporada actual y van modificando algunos puestos, a excepción de Alianza, que ha cambiado bastante, más del 50% de su plantilla. Así que solo nos queda esperar a los dirigentes de los Chancas para ver quiénes serán las novedades. Solo tenemos 16 jugadores que están ya inscritos y que la pretemporada, también de acuerdo a la información que dimos ayer, comenzará después de Año Nuevo, posiblemente el 2 o el 3 de enero comenzará la pretemporada en Andahuaylas. Esa es la idea, ese es el plan de trabajo que está elaborando el comando técnico en coordinación con la directiva para que los jugadores puedan trabajar desde el inicio en el tema de la adaptación, sobre todo algunos jugadores que no tienen experiencia en jugar en altura. La mayoría que vendrá ya tienen experiencia, a excepción de los que vienen de Trujillo. En el caso de Ruiz Díaz, Marlon Ruiz Díaz, el mismo jugador, en el caso de Carabaño, había estado jugando en Huánuco, que es casi a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Los otros jugadores, como Luján, que también viene de Trujillo, podrían tener alguna dificultad, pero va a ser mínima. Suficiente en 15-20 días máximo, en un mes, ya estarán adaptados al tema de la altura, que Andahuaylas no está, digamos, como Juliaca, 3.500, o como Cusco,
como Puno, estamos casi en promedio de 3.000, y eso creo que va a ser un proceso que va a ser muy rápido su adaptación. Lo que sí importa va a ser la parte física, el trabajo que tendrá que hacer el preparador físico, porque la pretemporada casi su responsabilidad mayor es del preparador físico. El comando técnico, el director técnico, en realidad el profesor Basalar, ya trabajará una vez que hagan la primera parte física. Luego ya vendrá el trabajo con balón, ya pensando en los partidos amistosos. También recordemos que ayer salió publicado en varios medios en Cusco, donde Cienciano ya tendría bastante avanzado las negociaciones para poder jugar con los Chancas el día 21 de enero. Y eso está en by. Todos los medios están esperando cuál será la resolución final de este caso. También se conoce que ayer Reynoso visitó la Videna donde está la federación, donde habría dejado como una especie de informe de sus últimos días de trabajo, y también han indicado que envió a sus colaboradores para que recoja sus cosas, que tiene algunas cosas personales en la Videna. Bien, vamos con más comentarios, son ya 10 de la noche con 13 minutos. Adelante, André. Sí, ya somos entre Facebook y YouTube, ahora mismo siendo 11 y 13 de la noche, más de 100... 10 con 13, 10 con 13. 10 con 13, perdón, 10 con 13, siendo más de 120 conectados. Y quería aprovechar de repasar los anuncios de movimiento de mercado que ha habido en las últimas horas. Desde ayer, ADT de Tarma ha anunciado un refuerzo extranjero. Ayer anunciaron la llegada de Moisés Corozo, jugador ecuatoriano, proveniente del Mushuk Runa, de Ecuador. Cienciano también ha anunciado a Ítalo Espinosa como nuevo jugador del club, arquero que ha estado en Alianza Como Lima tercer el año arquero. pasado. También otro movimiento importante es el de Adrián Ugarriza, ¿no? Que se estaba sonando mucho que podría llegar a préstamo a Chancas, pero ya ha sido confirmado como nuevo jugador de Deportivo Garcilaso. Llega a manera de préstamo proveniente de Sporting Cristal. Adrián Ugarriza va a jugar este año en el Deportivo Garcilaso. Cristian Flores, jugador que militó en el Club Deportivo Municipal en 2023. La nueva temporada va a ser jugador de Alianza Atlético de Sullana. Y otro nombre importante es el de Adrián Quirós, que jugó en Alfonso Ugarte en la segunda división, ha fichado por Comerciantes FC de Iquitos. El equipo de Garcilaso se está armando muy bien. Creo que ha modificado o ha cambiado más del 50% de su equipo. Es un equipo que parece que tiene un buen presupuesto para este año. Y va a 2020. jugar Sudamericana, recordemos. Así es, va a jugar Copa Sudamericana y va a intentar avanzar lo más lejos posible, aprovechando la localidad que es jugar en Cusco. Siempre los equipos sudamericanos que son del llano, hablamos de Brasil, de Uruguay, de Argentina, siempre tienen problemas cuando juegan en ciudades de altura. Parece que ese es el objetivo de Garcilaso, hacer una muy buena campaña, porque esa campaña, si logra avanzar a instancias mayores, económicamente va a ser un ingreso importante. Hablamos de muchos dólares, muchos miles de dólares, hasta podría llegar a 1.000.000, como es el caso de Melgar, que tuvo hace poco, si no me equivoco el año pasado, donde estuvo cerca de llegar a la final. Son torneos internacionales que por derechos de participar la CONMEBOL abona un dinero importante. Además, o al margen de las taquillas, teniendo en cuenta que Cusco es una ciudad futbolera, además tiene un estadio grande. Si el equipo va avanzando va a tener un buen ingreso, y parece que a eso está apuntando la dirigencia del Deportivo Garcilaso, para armar un equipo competitivo no solo para el campeonato local, sino también para el evento internacional. Mientras que otros equipos, un poco que no han hecho mucha inversión, no se sabe mucho, por decir, de Alianza Atlético de Sullana, que parece que va a mantener un gran porcentaje de sus jugadores. Unión Comercio de Tarapoto también no ha hecho muchas modificaciones, muchos cambios. En el caso de la U tampoco hay muchas contrataciones, mantiene a varios de la temporada actual donde fue campeón. En el caso de Alianza sí sabemos que ha habido una purga bastante grande, muchísimos jugadores, incluso históricos, experimentados, seleccionados, han quedado fuera. Falta conocer a los contratados. A propósito, parece que ya llegó el jugador Cabellos, quien ha sido ya contratado por Alianza. Falta que lleguen otros jugadores, sobre todo extranjeros, para que ya el equipo esté completo, porque ayer comenzaron con la pretemporada, hoy día es su segundo día, que está trabajando el profesor Restrepo con Alianza. En el caso de Universitario empezará la otra semana. También tenemos información que Vallejo empezó su pretemporada. Casi todos los equipos en estos días comienzan su pretemporada, mientras que los Chancas lamentablemente todavía va a esperar hasta enero, hasta el año 2024, que posiblemente sea a partir del 2, porque el primero es un día feriado, casi va a ser un poco difícil, podría ser al día siguiente, el 2. Nosotros hemos sugerido que sea un poco antes, de repente después de Navidad, del 26-27, pero
parece que ya esto ha quedado definido. Tenemos información de algunos oyentes que nos han escrito que ya algunos jugadores habrían indicado que va a ser en enero. Ya han comunicado, porque los jugadores que ya firmaron por los Chancas deben tener comunicación directa con el comando técnico, deben tener un grupo por WhatsApp donde se les comunica qué día exactamente comienza la pretemporada para que ellos tomen precauciones, puedan viajar con tiempo. La mayoría está en sus ciudades y para poder viajar con anticipación y estar presente en el inicio de la pretemporada. Vamos con más comentarios. Sí, recordarles siempre que nos ayuda un montón que puedan compartir la transmisión, que le den like a esta transmisión, que le den follow, que le den seguir a nuestro canal de Facebook y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Siempre nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Julio Béjar nos dice buenas noches, siguiéndolos noche a noche. Es la única manera de enterarse de las novedades deportivas. Gracias por la encomiable labor que realizan. Un saludo para usted, Julio Béjar. Para mi profe Lucho, para mi profe Béjar. Hernán Béjar. Así es. Perdón, el profe Julio Béjar. Ángel Lara nos dice buenas noches, un buen programa, siempre tan pendiente de su programa. Axel Gómez, excelente programa, felicitaciones. Lo único es el horario, a las 9 p.m. sería genial. Sí, bueno, eso ya lo hemos explicado muchas veces, no podemos salir más temprano por los trabajos que tenemos. Pero esto es lo más temprano que podemos y vamos a tratar de siempre ser puntuales como ahora. Nachito Joija nos dice, compartan amigos el en vivo. Sí, la verdad que chicos nos ayuda mucho que puedan compartir y que también le den like a la transmisión. Aelo Tito Osjo, hola amigos de Frecuencia Deportiva, una pregunta. Por las mañanas, ¿a qué hora están saliendo que ya no los veo? Dice. En la mañana no estamos saliendo en la radio, estamos de vacaciones porque como ya terminó toda la actividad deportiva, ya nosotros empezamos posiblemente a fines de enero o cuando comience la Liga 1. Estaremos ya en el horario de 8 a 9 que tiene ya desde el año 2003. En este caso seguiremos en Radio Andahuaylas. Sí. En cambio, todas las noches estamos saliendo 10 de la noche. De lunes a viernes a las 10 de la noche y acá Adelo dice que nos ve en YouTube. Sí. En YouTube, lo bueno de YouTube es que la calidad es un poco mejor que en Facebook y también sale un poco más rápido que en Facebook, ¿no? Edwin Guamán Lizarme, excelente programa, profesor Mercedes, buen resumen. Saúl Yantoy, profe, buenas noches. Los Chancas, mucho está demorando en los refuerzos. Saludos desde Lima. Freik Reader, Erguay, nos dice Catriel Cabellos llegó hoy a Lima para jugar a Alianza Lima, sí, para unirse a la pretemporada, es verdad. Edwin Quispe, Chipana, según las contrataciones que se ve del equipo de Cienciano, está que se arma con uñas y dientes y va a ser un buen rival para el primer amistoso de Chancas. Nos dice, sí, Cienciano va a ser un buen rival, va a ser un lindo partido ese, ojalá que se llegue a confirmar oficialmente. Y podríamos viajar también, ¿no? De repente a Cusco, claro, está cerca, para ir a ver el partido en un estadio de la calidad que es el Estadio Garcilaso de Cusco. Estaremos ahí presentes para hacer las notas. Juan Carlos Garibay Quispe, profe, buenas noches, saludos para ustedes, excelente programa. Carlos Joija Mondalgo, un buen jugador al cual pueda contratar los Chancas sería Andy Polar de Binacional, que descendió. Rodri Torres, Pablo Cárdenas, peruano-chileno de Cobresal, está libre. Los dirigentes pónganse en contacto, dice. Y Alberto Montaño pregunta, ¿qué se sabe de los extranjeros? Lamentablemente ninguna información. Están esperando, parece que va a ser en bloque lo que va a salir de los jugadores extranjeros. Estarían anunciando, no sabemos si mañana o de repente el día jueves o viernes, porque ya tiene que también, una vez que tenga los nombres y firmar el contrato, estos jugadores del extranjero tienen que preparar su viaje, porque no es tan fácil movilizarse de un país a otro. El tema de los pasajes, recordemos que fin de año es bastante complicado, son muy caros los pasajes por temporada alta. Además tienen que dejar todo en orden, sus cosas personales, y poder viajar no solo a Lima, primero a Lima, luego de Lima a Andahuaylas. También tiene que ver la dirigencia el tema de dónde va a estar hospedado, va a tener un hotel, va a ser un departamento, si tiene familia también van a venir con su esposa, si tiene hijos en edad escolar, etcétera. Son muchos factores que la dirigencia tiene que tomar precaución y tiene que organizar de la mejor forma. Además, tiene que definirse dónde va a jugar los partidos iniciales. Recordemos que todavía no está definido, no está claro. Se está esperando una reunión que debe ser en estos días, en el transcurso de la semana, con la Federación Peruana de Fútbol, los directivos de los Chancas, para ya definir qué estadio va a ser aprobado por la Federación, donde el equipo de los Chancas jugará los primeros partidos. Como hemos comentado ayer, se está intentando traer a los equipos a través de Lima, a los equipos visitantes para jugar en Andahuaylas, vía a vuelos charter, vuelos alquilados, y están esperando la mejor cotización, ver la forma de poder reducir los costos
y también se está viendo la forma de repente buscar algún apoyo de alguna empresa privada, un sponsor o incluir en las entradas, que va a ser muy complicado. Mucha gente en Andahuaylas conocemos la mentalidad de nuestros hinchas andahuaylinos. Cada vez que las entradas suben, ellos reclaman. Recordemos que las entradas este año han estado 20 soles, hace muchísimos años, antes de la pandemia también se cobraba 20. Muy pocas veces se cobró 15, me acuerdo, en los primeros años que jugaba Santa Rosa se cobraba 15. Luego se subió a 20, mucha gente reclamó, pero de ahí la gente un poco que ya se acostumbró a 20 soles. Y cuando se jugaron los partidos ya del playoff, cuando se subió a 40, mucha gente dijo que era demasiado caro, que era un abuso, etc. Pero no había subido las entradas hace muchísimos años. Además hay que tener en cuenta que en el estadio Los Chancas no hay tribunas separadas. Y eso también va a ser un tema para que la municipalidad en estas semanas pueda ver la forma, hacer un diseño de poder separar la tribuna norte, su propia puerta, la tribuna de occidente igual, la tribuna de oriente. ¿Por qué? Porque se puede ya tener 3 tipos de entradas. Las tribunas oriente y occidente debe ser el mismo precio. La tribuna norte, que también es un buen lugar para ver porque tiene una muy buena altura, se ve toda la cancha. También poner un precio de repente un poco menos para que en el caso de las entradas sean diferenciadas como en todos los estadios. Todos los estadios siempre tienen sus tribunas con un costo diferenciado, a excepción, si no me equivoco, en el Estadio San Marcos, allá de la universidad, donde es una tribuna que no tiene divisiones y eso hace de que se pueda cobrar en una entrada general. Así que se está viendo ese tema de los alquileres de los aviones, viendo cuánto sería el costo y además ver también si el vuelo que se contrata es ida y vuelta o solo ida, porque el equipo que llegue a Andahuaylas no se va a ir inmediatamente. Normalmente, por decir, si el partido es el domingo, 3:30 de la tarde en el Estadio de Los Chancas, los equipos, algunos viajarán el día sábado, algunos que quieran estar más tiempo, en adaptarse a la altura, podrían llegar viernes. Y si llegan viernes, el avión inmediatamente tendría que regresar. Se estaría buscando un mecanismo, como hemos comentado ayer, de que se podrían vender los pasajes para las personas comunes y corrientes, de que en ese avión que traiga el equipo puedan viajar de Andahuaylas a Lima, pagando un pasaje razonable, y el día lunes, cuando regrese el avión, para llevarse al equipo que jugó el domingo, porque el partido es 3:30, normalmente termina como 6:30, y a esa hora no se puede volar, imposible. Entonces el vuelo ya es al día siguiente, a primera hora, donde ya también se podía vender los pasajes de Lima a Andahuaylas, donde mucha gente civil, gente particular podría usar el avión y que se pueda reducir los costos para que pueda, digamos, ser factible. Pero eso todavía no está definido. Están en trabajos, están viendo la forma más conveniente para que el equipo juegue en el Estadio de Los Chancas, y si no se puede a través de los vuelos charter, tendrá que jugarse en otro estadio. Tampoco se ha aceptado al 100% los estadios de Puno, porque parece que los equipos de Lima están un poco incómodos con este tema por el tema de la altura de los metros sobre el nivel del mar, y podría ser en Ayacucho. Pero eso se estará viendo, repetimos, en los próximos días. Vamos con más comentarios, son ya 10 de la noche con 25 minutos. No, nada más para comentar brevemente, lo de los vuelos charters, hay que ser realistas, es algo muy complicado. Muy complicado porque los aviones cuestan también incluso cuando no vuelan, ¿no? Esas horas que llevan estacionadas. Costo de claro, es operatividad. una pérdida de dinero. Normalmente los aviones están en constante movimiento, pasan la mayor parte del tiempo en el aire y muy poco tiempo en tierra, solamente para recargar combustible y algún mantenimiento de rutina. Pero normalmente los aviones están volando a toda hora, de día, de noche, etc. Entonces, si es que se va a traer un vuelo charter, ¿qué va a pasar los días que los equipos se quedan acá en Andahuaylas, ¿no? El avión no puede quedar Claro, en si el partido es aeropuerto. domingo, el avión puede que llegue viernes y se tendría que ir domingo en la noche. Entonces, todo el viernes en la tarde, todo el sábado completo, todo el domingo, en la mañana el avión no puede quedarse estacionado en el aeropuerto. Entonces, lo que tendría que hacer es contratarse un ida y vuelta para el viernes y un ida y vuelta para el domingo, ¿no? Para el lunes. O para el lunes, Sí, ¿no? domingo Un ida y partido. vuelta para el viernes, ida y vuelta para el lunes. Entonces, en el caso de la avenida, el equipo visitante ocupa el avión y el retorno a Lima se tendría que vender pasajes, ¿no? Ver el modelo de negocio para que gente Puede acá ser de Andahuaylas que factible. quiera viajar a Lima pueda pagar su ticket y pueda aprovechar el charter de regreso. Y lo mismo en el viaje del lunes, ¿no? El avión que vendría vacío de Lima Vendría con pasajeros, tendría que sí. venderse ese ticket a andahuaylinos que quieran venir a Andahuaylas y de regreso se regresa con el equipo visitante. Pero es algo muy complejo, no está mal
evaluar, pero yo lo veo un poco lejano. Hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser realistas que no es tan fácil contratar un vuelo charter para tantos partidos, ¿no? Contratar un vuelo charter para un solo partido ya es difícil. Imagínate para todas las fechas de local. Cada 2 semanas bastante complicado. Además, hay que tener en cuenta que los vuelos, de los vuelos charter, el costo de los vuelos es de acuerdo a la capacidad. Si son avionetas es otro costo, si son ya aviones de 20, 30 pasajeros tiene otro costo, porque operar ese tipo de aeronaves tiene otro costo, porque hay que pagar no solo a la tripulación, el tema de los combustibles y muchas cosas, a los impuestos, hace bastante complicado. Pero habrá que esperar y insistir en que se siga mejorando todas las observaciones que dio la comisión que vino a ver el estadio, para que el municipio, en coordinación con el equipo, vayan avanzando. Porque si de alguna forma se puede adelantar los vuelos comerciales, el estadio tiene que estar listo. No vaya a ser que cuando recién se habilite el aeropuerto y el estadio falte algunas cosas y por el tema de que no está en condiciones al 100% no se pueda jugar. Eso sería muy lamentable y para eso creo que hay tiempo suficiente para que los encargados, en este caso el municipio, y también con el apoyo de alguna forma del equipo, puedan ya ver ese tema. Vamos rápidamente ya para terminar con este tema del Campeonato Mundial de Clubes, que hoy se jugó el primer partido. El equipo Al Ittihad le ganó 3-0 al Auckland, 3-0. El viernes habrá 2 partidos. León de México jugará frente al Urawa Reds de Japón y otro partido el viernes, Al Ahly jugará frente al Al Ittihad, que ganó hoy, y los ganadores del viernes recién empiezan a jugar en semifinales. A partir del lunes 18, el próximo lunes a la 1 de la tarde jugará Fluminense con uno de los ganadores y el día martes Manchester City jugará con el otro ganador. Los ganadores de la semifinal del lunes y del martes 19 jugarán la gran final el día viernes 22. Viernes 22 se jugará donde habrá un campeón. Y atención, este Mundial de Clubes será última vez que se juega con este formato. A partir del año 2024 parece que el Campeonato Mundial Interclubes va a ser con más equipos, parecido a un mundial, donde participarían varios equipos por cada continente. Eso lo está evaluando la FIFA, también viendo el tema de los auspiciadores. En lo que es la Champions, también indicar que hoy hubo varios partidos en el grupo A, B, C y D. En el grupo A, el equipo de Copenhague le ganó 1-0 a Galatasaray. Manchester United perdió de local frente a Bayern, jugando en Inglaterra 1-0. La tabla final del grupo A cumplía las 6 fechas. Primero Bayern de Múnich con 16, segundo Copenhague con 8, los dos clasifican a octavos. Eliminados Galatasaray con 5 y Manchester United con 4 en el grupo A. En el grupo B, hoy también se jugaron 2 partidos. Lens de Francia le ganó 2-1 a Sevilla. PSV Eindhoven de Holanda empató con Arsenal 1-1. Y la tabla final del grupo B ha quedado primero Arsenal con 13, segundo PSV Eindhoven con 9, los dos clasifican. El tercero Lens queda con 8, cuarto Sevilla con 2. En el grupo C, atención, el grupo C, también hubo partidos hoy. Napoli le ganó 2-0 a Braga, mientras que un partidazo donde hubo 5 goles. Unión Berlín de Alemania, que ganaba 1-0 en el primer tiempo. Luego empató Real Madrid 1-1, luego 2-1, 2-2 y al final Real Madrid le ganó 3-2 de visita, logrando un puntaje perfecto. En el grupo C, primero Real Madrid de España con 18 puntos, 6 partidos ganados. Segundo Napoli con 10. Estos dos equipos clasifican a octavos, mientras que tercero Braga queda con 4, cuarto Unión Berlín con 2 en el grupo C. En el grupo D, donde se jugaron los partidos hoy, el equipo de Salzburgo de Austria jugando de local perdió frente a Benfica 3-1, mientras que el equipo de Inter con Real Sociedad empataron y la tabla en el grupo D quedó primero Real Sociedad con 12, segundo Inter con 12. Los dos equipos clasifican a octavos, mientras que Benfica con 4 y Salzburgo con 4 quedan eliminados en el grupo D. El día de mañana se jugarán partidos en los grupos, o en este caso E, F, G y H, donde Estrella Roja jugará con Manchester City, el Antwerp de local frente a Barcelona, Borussia Dortmund frente al PSG de Francia, Atlético de Madrid jugará mañana frente al Lazio. Y mañana ya se conocerán a los otros equipos, que serán 8, o que serán clasificados de cada grupo. Y atención, si no me equivoco, el día viernes se va a realizar el sorteo ya para los octavos de final, que se jugarán a partir de febrero. En febrero del año 2024, los 16 equipos clasificados jugarán ya en partidos de eliminación simple en octavos, donde, recordemos también, los campeones de cada grupo están en otro bombo y los subcampeones en otro. No pueden jugar entre campeones de cada grupo en lo que es la Champions. Así que esperaremos el día de mañana para tener ya a los 16 mejores equipos, donde siempre los clásicos favoritos son Real Madrid, el Manchester City actual campeón, puede ser el Bayern,
Barcelona si es que mejora, o de repente también el Arsenal que está en buen momento, otros equipos que podrían aparecer en esta Champions League. En otra información ya de la selección, como hemos comentado, todavía no hay nada definido con el tema de Reynoso. Se sabe que Reynoso no seguirá en la selección como entrenador, pero tampoco puede la federación contratar a otro entrenador porque tiene que resolver ese contrato. Es el tema económico que está en juego. No se sabe si mañana podrán ya definir. Parece que el asesor o el abogado de Reynoso está insistiendo que se le pague de acuerdo al contrato. Eso también es un error que ha cometido la federación encabezada por Agustín Lozano, quien no entendemos cómo ha hecho un contrato donde si no respondía las expectativas o no lograba los resultados en las clasificatorias, se iba a mantener hasta el final. Y esto no funciona así. Todos sabemos que los entrenadores, si no hay resultados, se van. Debía haber en uno de los puntos del contrato, si es que Reynoso, dirigiendo a la selección, no lograba los objetivos programados o planteados para que el equipo pueda clasificar al Mundial, simplemente se iba. Lógicamente que se le reconocía una indemnización, pero razonable. No como que se está hablando más de 2 millones de dólares. Es muchísimo dinero que va a salir de las arcas de la federación. Además, tiene que contratar a otro entrenador, también pagando otra cantidad. Se habla de que Fossati estaría cerca, pero ya el tiempo se está agotando. La dirigencia de Universitario también ha dado un ultimátum a Fossati para que ya defina. Tampoco puede esperar todo el año porque ya va a empezar su pretemporada y ese es otro tema. Vamos con más comentarios. 10 de la noche ya con 33 minutos. Somos Frecuencia Deportiva. Estamos saliendo gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular WhatsApp 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tu ahorro y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaolina. Gracias por su preferencia. Además, recordar a todos los clientes de Farmacia Cristo Rey, es la farmacia más antigua funcionando en Andahuaylas. 32 años. Avenida Andahuaylas 270 frente al Parque Arguedas. Y no se olviden que el Gran Cierra Puertas, que será hasta el día 16, 4 días más, cierra puertas en representaciones y distribución González. Distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Papco Babín, Cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, Grifería, Inodoros Bainza y Talgrif, Productos Chema, Pegamentos para Cerámicos Faxio, Lavaderos Récord, Planchas Drywall Volcán, Pinturas CPPQ, Termas Solares Ecologic, ventas al por mayor y menor, representaciones y distribuciones González, en la avenida Sesquicentenario 238, pedidos al 983-601900. Recuerden que está en Gran Cierra Puertas, muchísimos descuentos. En avenida Sesquicentenario 238. Atención, se alquila un departamento de 4 habitaciones en la avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. 980-70-1330. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey. Para cualquier operación, retiros, depósitos, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días, de 7 de la mañana a 9:30 de la noche, en Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo. Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Arguedas. Vamos con más comentarios con André Vargas. Sí, somos más de 130 conectados. Ya son 10:35 de la noche. 10:35. Voy a seguir leyendo los comentarios. Edwin Guayua nos dice: profesor Milciades, ¿qué opina de los refuerzos? Marcelo Damiano, saludos desde Ayacucho, Frecuencia Deportiva. Rodri Torres, profe, ¿qué saben del trabajo en menores de los Chancas? Me parece que ahí está el negocio para sostener el futuro del club. Fritz Guaita Román nos dice: es una locura, pero no se puede crear una empresa con una flota de aviones. Algún empresario dice: no, la verdad que es un poco difícil ingresar como empresarios, ¿no? Cuesta muchísimo una flota de aviones, sí. Aparte de los permisos. Lo que podemos tratar de hacer es ver la manera en las próximas semanas contactar a personas que trabajen en Sky, en Latam o en JetSmart, de cuáles son los requisitos que ellos necesitan y cuál es más o menos el tiempo de implementación de un vuelo comercial, ¿no? Porque una cosa es que Corpac te dé el go, te dé la luz verde para el aeropuerto, y otra cosa es que la empresa privada organice, reclute gente que va a trabajar en el counter en Andahuaylas, que reclute gente ver sus que costos, va a trabajar, su rentabilidad. Claro, o sea, tienen un proceso ellos de selección, sobre todo la gente que va a estar en counter, ¿no? En el aeropuerto de Andahuaylas, porque los operarios
de los aviones ellos vienen desde Lima. Pero es un proceso largo, ¿no? Hay que instalar de repente oficinas acá, etcétera. Eso vamos a tratar de averiguarlo también. Tienen que establecer también el costo de los pasajes, cuánto va a ser, qué Claro. tipo de avión puede venir. ¿Cuántos días a la semana vendrían los vuelos? Claro, cuántas veces, viendo también si el aeropuerto va a estar ya ampliado en los metros que faltan para que puedan venir aviones más grandes. Es un proceso bastante complicado que lamentablemente estamos contra el tiempo y veremos qué se define. Pero en los próximos días ya debe conocerse si es que se utiliza los vuelos charter, si es factible, si es viable en el tema del costo y también si las empresas quieren venir. Otro tema que hemos comentado que ya insistentemente es el tema del clima. Entre enero, febrero y marzo las lluvias son intensas, hay mucha neblina y también el tema de los minerales que hay en el aeropuerto que hace que los aviones no puedan despegar con carga completa, digamos. Siempre ha habido ese problema, sobre todo en las horas de vuelo. Vamos con comentarios. Sí, Alberto Montaño nos dice, creo que sería imposible para el club hacerse cargo de todos los gastos que demandan los vuelos charter. Yo voy más del lado de Alberto. Yo lo veo muy imposible. complicado, muy difícil, pero no está... al equipo, no en el Sí, tema ese. pero no está mal ver las Intentar. alternativas. Alberto Parina Condori, profe Milciades, muy buenas noches. Estaría bien contratar avión, la hinchada recompensaría. Dice, nosotros estamos dispuestos a pagar más un sobreprecio en la entrada hasta que se normalice el aeropuerto. Yo entiendo la voluntad, quizás todos podemos tener, pero operativamente y el costo es realmente exagerado de los charters, ¿no? Pero vamos a ver, hay que esperar. Todavía estamos lejos de ese inicio del campeonato y de una posible postergación si es que se da el fenómeno del niño que tanto anuncian. Además, si es que se va a incluir en el costo del charter en las entradas, no va a ir directamente a las entradas, sino va a haber un porcentaje que la federación va a cobrar. Tendría que ser otro boleto adicional. Claro, tendría que ser sea de directo, repente una especie directamente. de fidelización, ¿no? Algo así como algunos clubes tienen. Una forma de Claro, un depositar a carnet de una cuenta, repente, claro, que se puedan empadronar los hinchas que quieran apoyar y es un dinero que iría directo al club para que no tengan que pasar, porque lo de la taquilla, liquidación, creo que hay porcentaje que se va a la federación, porcentaje el que tiene que ir a alquiler cubrir del el estadio, etcétera. gastos del arbitraje, impuestos y muchas cosas que al final, si digamos dan 10 soles para el vuelo, va a llegar 5 soles o menos. Claro, la idea sería Tiene que ser sea directo. De alguna al u otra club. forma se podría buscar ese mecanismo. Sí. Con más comentarios. Julio Béjar nos dice, estoy seguro de que la dirigencia del Deportivo Los Chancas también escucha su programa y escuchan las sugerencias. Deben asesorarse con personas o dirigentes que conozcan más de la Liga 1 y así cerrar más rápido los contratos y también poder contratar a los extranjeros, porque a este paso vamos muy lento y nuestra participación no será decorosa, por lo menos para la meta de luchar por la permanencia, vamos que sí se puede. A ver, acá hay que recordar que nosotros opinamos desde la pasión que tenemos por el fútbol, desde lo que nosotros podemos leer, pero los especialistas realmente en todo este negocio del fútbol, en todo lo que involucra el fútbol y sobre todo la Liga 1 son los dirigentes, los mismos dueños. Ellos están involucrando su propio dinero, tienen años de experiencia, entonces Sus recursos. ellos son los que mejores decisiones pueden tomar. Tienen mejor información, tienen más experiencia que todos nosotros juntos. Nosotros solamente lanzamos opiniones, recogemos vuestras opiniones también, pero yo creo que las personas más indicadas para tomar la decisión son ellos mismos, los dirigentes. Además, los dirigentes no son nuevos en este tema. Ya el equipo de Cultural Santa Rosa empieza a participar desde el año 2016 en la Liga 2, pero también participó en el año 2006 con el equipo del Deportivo Curiobamba también en la segunda división. Así que no es dirigentes nuevos. También participó en la Copa Perú el año 2007, donde llegó a una etapa regional frente a Idunza del equipo donde quedamos eliminados, donde también ya tuvo experiencia, sobre todo los dirigentes encabezados por Guido Iñigo. El señor Clodoaldo lamentablemente falleció, pero Guido aprendió mucho, también se ha ido asesorando con personas que conocen, tienen experiencia en este tema, como el señor Calle, Pepe Calle, quien ha sido delegado de muchos equipos, pero en este momento seguramente deben tener una persona, un gerente deportivo que esté viendo el tema de las contrataciones, lógicamente también con el asesoramiento, con el visto bueno del profesor Juan Carlos Basalar, quien también conoce el medio local. Él ha sido jugador de muchísimos equipos, ha sido entrenador en Copa Perú, entrenador en Liga 1, en Liga 2, y conoce el fútbol peruano en toda su dimensión, y creo que lo que sí está faltando es acelerar un poco. Ya debían cerrar por lo menos un 80-90% de las contrataciones. Estamos ya 12 de diciembre y el campeonato va a comenzar más o menos de acuerdo a lo que ya se informó el 26 de enero. Estamos hablando de un mes y un poco más, un mes y medio casi, para que comience. Y el equipo todavía no está completo. Es verdad que ya tiene 16 jugadores, faltaría más o menos 10
y esperemos que esos 10 jugadores sean jugadores que marquen la diferencia, sean titulares. Y un campeonato tan largo del torneo Apertura y Clausura, donde participarán 18 equipos, estamos hablando de 34 fechas, 17 de la Apertura, 17 del Clausura. Muchos jugadores van a tener lesiones, jugadores van a ser suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, por expulsiones, lesiones, etcétera. Y tiene que haber banca, tiene que haber jugadores que puedan cubrir para esos partidos, porque por cada puesto debe haber uno mínimo. Si son 11 jugadores, 22, más un tercer arquero, ya estamos hablando de 23, y unos 3, 4 más que tienen que estar libres para poder cubrir en los partidos más importantes, porque los campeonatos o las buenas campañas no se gana con solo 11 jugadores, sino un plantel. Y cuanto más amplio sea el plantel, va a haber mayores probabilidades de que el equipo logre los puntos necesarios en lo que va el campeonato. Habrá que esperar el inicio de la pretemporada. Mucha gente ya quiere ver el campeonato o la pretemporada, conocer a los jugadores, estar ya viendo los entrenamientos porque a la gente le gusta. Y eso será ya en enero. Estamos ya 12, más o menos se habla después de Año Nuevo, sería el 2 o el 3. En un comunicado oficial seguramente los dirigentes de los Chancas dará a conocer dónde va a ser la pretemporada. Será en Andahuaylas, será en Talavera, en qué estadio, o de repente van a irse a otro lugar cercano donde puedan tener facilidades, que estén concentrados. Todo ese tema se conocerá, repetimos, en los próximos días. Vamos con otros comentarios, 10:43. Sí, somos más de 150 conectados. Recordarles siempre que nos ayuda mucho que puedan compartir la transmisión, que le den like. Me a ver si me cubres un rato, voy a buscar el cargador de la laptop, que Correcto, si no nos quedamos sin transmisión. Bien, así es, apurarse. Compartir a través de Facebook, también en YouTube, para que puedan alcanzar a más personas. En el tema del horario, mucha gente nos pide que salgamos un poco más temprano. Vamos a ver cómo nos organizamos para el próximo año una vez que comience la Liga 1. Vamos a ver si nos cubre algún personal. Nosotros, como somos trabajadores independientes, tenemos nuestro trabajo que repetimos acá en la farmacia Cristo Rey, y nosotros cerramos 9:30, incluso antes cerramos a las 10. Entonces vamos a ver la forma de que salgamos a las 9. Ese es el compromiso que queremos asumir. Ojalá que podamos cumplir a partir por lo menos de febrero, una vez que comience la Liga 1. Creo que de 9 a 10 estaría un buen horario. Mucha gente todavía recién está llegando a su casa, se está acomodando, va viendo sus noticias y podría engancharnos con nosotros de 9 a 10 y viendo también la importancia de las informaciones. Podíamos correr. Nosotros no vamos a tener un límite. Si hay una buena participación, hay muchos seguidores, podíamos pasarnos de la hora, y eso creo que también va a ser en beneficio de dar la información más amplia. También vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, porque de todas maneras sacar este tipo de programas tiene un costo, y ojalá que el próximo año podamos tener un grupo selecto de auspiciadores, patrocinadores que puedan asumir algunos costos que tenemos con la transmisión de este tipo y crecer. La idea es crecer, tener mayor alcance a nivel internacional a través del Internet, que es el YouTube y además también el Facebook. Vamos con más comentarios para ya ir tocando la Liga 1, donde tenemos la premiación el día jueves 21. Sí, Boris Kimper nos dice buenas noches, buen programa, aquí atento a la información. Guido Velázquez Román nos dice, Explora Purímac ya vende pasajes aéreos en Plaza Armas a todo el Perú. Dice, imagino que es una agencia. Es una agencia que tiene su comisión en las ventas de entradas, de Boris. Ajá, el tema es que claro, todavía no hay pasajes aéreos pensando a bailar, ¿no? Y bueno, eso, saludos para todos los que nos escriben: Julio Béjar, Alfredo Parión, Alberto Montaño, John Ramírez, Fritz Guaita, que siempre está, Rodri Torres, Marcelo Damiano, Edwin Guaigua, Juan Carlos Garibay, Carlos Joija, Edwin Quispe, Frank Rieder Erguay, Saúl Yantoy, Edwin Guamán Lizarme, Adelo Tito, Nachito Joija, Axel Gómez, Ángel Lara. La verdad que muchos comentarios. Gracias, agradecerles siempre por estar presentes, por estar participando activamente. Fritz White Román me dice, me interesa eso de patrocinar, ya estamos hablando más adelante. Excelente, Fritz, las puertas están abiertas. Tenemos tu número, tenemos tu contacto, entonces podemos estar ahí coordinando para el próximo año. Vamos a tener solo selectos, muy pocos, para tener mayor posibilidad de difundir su marca, posicionar no solo acá, a través de internet, también a través de la radio, y ver la forma como se podría masificar su marca para que tenga mayor alcance. Vamos a lo que es la Liga 1. Atención, hoy Universitario presentó su nueva camiseta de su centenario, una camiseta diseñada para el año 2024. Seguramente los hinchas de Universitario ya estarán dispuestos a comprar, porque cumplir 100 años no es cualquier equipo. Le toca a Universitario este año 2024 y también se está armando de la mejor forma. Atención, la premiación, el cierre de la temporada 2000. Aprovechando que tocas el tema Universitario, hay que recordar que ya se anunció la Noche Crema.
Así es, que va a jugar con que Atlético va a ser Nacional. el 20 de enero en el Estadio Monumental a las 8 de la noche. Así es, va a ser un partido con el Atlético Nacional de Colombia, donde seguramente el estadio va a estar lleno, el estadio del Monumental, donde tiene una capacidad para 60.000 más 20.000 en palcos. Vamos a lo que es la premiación, que será este jueves 21, donde ya dieron a conocer los nominados al mejor arquero. Son 3: Renato Solís, de Sporting Cristal, José Carvalho, de Universitario, y Ángelo Campos, de Alianza. Son los 3 nominados como mejor arquero. Perdón, en lo que es al mejor futbolista, han sido nominados Ignacio da Silva, de Cristal, Piero Quispe, de Universitario, Hernán Barcos, de Alianza, Josimar Yotún, de Cristal, y Rodrigo Ureña, de Universitario. Son los jugadores nominados para el mejor futbolista. Están votando, parece que los entrenadores de los equipos, los capitanes, y ese día se va a conocer quién será el que se lleve el trofeo o el premio al mejor jugador de la temporada 2023, al mejor arquero. También se está hablando al jugador más joven, entre ellos está también Piero Quispe, está Joao Grimaldo, está el jugador Roca de Boys, también Cabrera, Kenji Cabrera, de Melgar, entre otros. Son los candidatos que se estará conociendo, repetimos, el próximo 21, la premiación, donde se estará otorgando también los trofeos, los platos recordatorios, y es como una cena, es una ceremonia con una cena de gala, como se hace en Europa. Es la premiación de la Liga 1. En lo que es los entrenamientos de los equipos, ya están todos en pretemporada. En los próximos días tendremos ya un resumen de los jugadores ya inscritos, jugadores contratados de cada equipo, para ir conociendo a algunos jugadores que ya han definido su futuro. Hablaban mucho de Andy Polar, que hasta el momento no se sabe dónde va a jugar. Andy Polar parece que está esperando alguna contraoferta. Ellos seguramente ya dieron su petición económica para poder jugar. Estará esperando si alguien le satisface ese pedido. Si no, tendrá que bajar. Y si no, tendrá que ya empezar a pensar en Liga 2. Los jugadores que no agarren equipo, entre comillas. Y la Liga 1, su segunda opción es la Liga 2, que comienza ya en abril. La Liga 2 empieza después. Y si no agarran equipo en Liga 2, Copa Perú, y luego ya tendrán que pensar en el retiro, porque ya es así. Al haber muchos jugadores, ahora que van a ser 6 extranjeros y muchos son nacionalizados, ojo que en cada equipo hay muchos nacionalizados, ojo que los Chancas ya tendrá a Ferreira, que es nacionalizado, Alianza tendrá a Kevin Serna, que es nacionalizado, Vargas también, que está en proceso, y muchos otros jugadores que ya en ese proceso, como la Bandeira, etcétera, el mismo Gaby Costa, y la posibilidad de los jugadores peruanos de agarrar equipo va a ser complicado, y si son cotizaciones altas, va a ser también bastante difícil. Y eso se verá en los próximos días. Bien, ya estamos casi en la parte final, reiterando que en el caso de los Chancas no hay información. El último jugador que ingresó la semana pasada fue Marlon Brian Ruiz Díaz, de 24 años, nació en Trujillo, quien es marcador derecho, y nació, repetimos, en Trujillo. Luego está los otros jugadores que días antes fueron llegando, como Diego César Carabaño, molero, de 26 años, también el jugador José Félix Luján, Daniel Ferreira, José Manzaneda, el jugador Iván Santillán, y los 10 que quedaron de la temporada actual, es decir, del año 2023. Para mañana vamos a tratar de contactarnos con uno de los jugadores de los 10 que han quedado para ver qué información tienen, para cuándo les ha dicho ya la pretemporada. Ellos deben conocer, porque ya debe haber una notificación con anticipación para que estos jugadores puedan viajar con tiempo. Si la pretemporada va a comenzar desde el inicio, en Andahuaylas tienen que estar por lo menos un día antes o 2 días antes. Si se hace como se ha hecho en los últimos años en Lima, unas 2 semanas en Lima, luego recién viajar en forma conjunta todos a Andahuaylas, también es una posibilidad que debe estar ya elaborando el plan, el comando técnico encabezado por el profesor Juan Carlos Vargas, en coordinación con el profesor Juan Carlos Basalar y con los dirigentes, para poder ya hacer el plan, luego también ver los partidos amistosos. Reiteramos que ya se ha anunciado, pero todavía no está confirmado al 100%, que el día 21 de enero se estaría jugando en Cusco, frente a Cinciano, donde Cinciano estaría presentando a su equipo, y esto sería también partidos de ida y vuelta, en Cusco y en Andahuaylas, con el mismo rival, que sería lo más justo, y donde cada uno asumiría sus costos, y la taquilla también sería al 100% para el equipo local. Bien, algo más, André, ya estamos en la parte final, siendo ya 10:52. Sí, somos más de 150 conectados. Otra vez, muchas gracias por su participación. Voy a aprovechar de leer los últimos comentarios. José Huachaca Camacho nos dice: lo malo del técnico Basalar
es que ha armado buenos equipos en Liga 2 y Copa Perú, pero en Liga 1 no le ha acompañado la suerte. Ojalá esta vez sea distinto. Elmer Guamán Arowilja. Profe, buenas noches. ¿Y el programa de la mañana en qué radio está saliendo? Saludos, buen programa. En la mañana hemos salido hasta el día 30 de noviembre. En diciembre siempre salimos de vacaciones, estamos en la radio con un descanso merecido después de tantos años. Y ya estaremos volviendo posiblemente la última semana de enero, una vez que comience la Liga 1. Así que paciencia en Radio Andahuaylas. Edwin Guaigua nos dice, profesor Melciades, el jugador Ugarriza se fue para Garcilaso, firmó ya por ese equipo. Sí, lo anunciamos al inicio del programa. Sí, también ayer nos dijeron. Sí, ya oficialmente Ugarriza ha sido cedido de Sporting Cristal a Deportivo Garcilaso. Salvador Quintana Fernández nos dice, saludos, Frecuencia Deportiva. Sí, vamos lo que es opinión de los dirigentes del club y saber de primera mano todo el respecto a los jales y pormenores del equipo. Nos dice saludos. Juan Carlos Garibay nos dice saludos. Número 3. Guido Velázquez, paciencia, confiamos en los directivos de los Chancas y todos debemos apoyar. Andahuaylas ama el fútbol. Milton Ceballos dice Ugarriza no pasa nada, mejor es el colombiano Perlaza. Henry Guzmán Rivas, buenas noches, mis saludos cordiales señor Milciades y a todos los que apoyan en tu programa. A tu programa también deberían rendirle homenaje en el partido inaugural de fútbol profesional junto a los mejores jugadores de Andahuaylas como Quiquinha, Ferrari y otros. Como recordar a Baltasar Guillén, Romaní, ustedes fueron uno de los mejores periodistas deportivos del departamento de Apurímac porque fueron un pilar importante difundiendo sus críticas constructivas por el bien del deporte andahuaylino, nos dice el gran Henry Guzmán. Gracias. Estamos para esta semana, vamos a ver si concretamos con el Ratón Rodríguez, quien trabaja en Lima. Estamos viendo la forma cómo hacer el contacto para poder hacer una entrevista, porque él estuvo en el fútbol apurimeño, jugó en el Miguel Grau de Abancay, luego el año 2000 estuvo en Cola Real y el 2001 en Nacional. Son 3 años que estuvo en Apurímac. El Ratón Rodríguez, Carlos Rodríguez Salas, quien fue uno de los mejores delanteros que llegó al fútbol apurimeño, con quien estaremos conversando, si no es esta semana, la próxima. Y también con otros jugadores históricos que estamos haciendo los contactos para ver si tienen tiempo para poder hacer una entrevista como hicimos la semana pasada, tanto con Ramón Ferrari como con Jeremios Quiquinha. Mucha gente también nos ha estado pidiendo cuál sería el equipo titular de los Chancas con estos 16 jugadores. Voy a dar mi equipo, también si de repente André te animas, para ver cuál sería el 11 con lo que tenemos. 16 jugadores. Todavía no se puede, creo, ¿no? Sin delanteros con no lo que hay tenemos. 11. Claro que habría que dejar espacio libre para los delanteros, pero por lo menos en el medio campo y la defensa creo que ya se puede ir armando. En el arco, en mi opinión, debe estar Daniel Andrés Ferreira, por la experiencia, por la trayectoria que tiene. Y la defensa, por derecha, creo que también por lo menos la recta final que tuvo Joe Martínez, y por ser joven, adaptado a la altura, también podría ser sobre todo en los partidos de local. Back centrales, de todas maneras Gamarra, y ver cómo está la situación del otro jugador Luján, que también juega en esa posición. No lo conozco, no lo he visto, pero Gamarra sí me parece que sería el titular y estaría disputando Mogollón con Luján, el otro back central. Y por izquierda... No, para mí Mogollón también es titular. Yo creo que Luján no ha tenido continuidad este año, a pesar que es más joven que Mogollón. Para mí los titulares siguen siendo Mogollón. Además por la comprensión que tiene, ya se conoce. Por izquierda, en mi opinión, tendría que seguir siendo Axel Chávez, por su trayectoria, por su velocidad. Y es un jugador joven, 25 años, y estoy seguro que va a ir mejorando con sus compañeros, con lo que va entrenando, etcétera, va a ir mejorando. En el medio campo, en la función de contención, de todas maneras tendrá que estar Rudy Palomino. Rudy Palomino, acompañado en la función ofensiva de construcción de fútbol, Diego Carabaño. Ya lo conocemos cómo juega. A ver, Casquete un poco recostado por izquierda y un poco adelantado tendría que estar Oshiro Takeuchi. Mientras lleguen los delanteros. No sabemos quiénes llegarán y de todas maneras necesitamos por lo menos 3 delanteros de buen nivel para que puedan alternar y poder tener potencia en la parte ofensiva y hacer los goles, porque los partidos de fútbol se ganan con goles. Y de todas maneras también en el medio campo, además Robles en la función que tendría que disputarse con Carabaño, viendo si es de local, de visita, viendo también con qué rival se va a enfrentar. Más o menos ese sería el equipo. Sí, yo creo que lo que nos falta, como bien dices, es un buen 9, un extremo por derecha también, que vaya a la par de Casquete. En reemplazo de López. Claro, en el lugar de López, o sea, un reemplazo para López y un reemplazo para Luis Ramos. ¿No? Eso es fundamental. Y además, un jugador de características quizás similares a las de Rudy Palomino, adicional.
Claro, uno Porque- de contención. Porque va Se a puede haber lesionar. partidos que probablemente tengamos que jugar con dos volantes de marca, dos volantes que dejen Contención. todo en la cancha, ¿no? Y de repente solo con un enganche arriba y con los tres de arriba como siempre, ¿no? Además, Rudy Palomino, como tiene un juego un poco fuerte en la marca, podía acumular tarjetas amarillas y va a haber un momento que va a estar suspendido de repente por acumulación de tarjetas amarillas y necesita de todas maneras unos 2 jugadores más en esa posición que sean mixtos, tanto en la marca y también de repente en la parte ofensiva. Sí, pero yo creo que la gran deuda de la dirigencia ahora en las contrataciones está arriba. Arriba en la parte está, ofensiva, y sin deben duda. apresurarse porque ya los mejores delanteros van a ir agarrando equipo porque así es, delanteros son los que faltan. Todos los equipos en todo el mundo siempre buscan a los que hacen los goles y por eso los delanteros son los que valen más porque definen partidos, ganan campeonatos y esperemos que en estos días ya tenga noticias importantes la dirigencia de los Chancas. Bien amigos, estamos llegando a la parte final, agradeciendo como siempre a la mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864, también gracias a Farmacia Cristo Rey en la Avenida Andahuayla 270, gracias a Representaciones y Distribuciones González, que está en Sierra Puertas hasta el 16, en la Avenida Sesquicentenario 238, pedidos al 983-60-1900. Se alquila un departamento en la Avenida Perú 395, llamar al 980-70-1330. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Parte final con André Vargas, algún último comentario ya para despedirnos. Sí, Alberto Montaño nos dice los delanteros serán extranjeros. Así parece, ¿no? Eso es Sí, lo eso que, es lo que está apuntando al eso es lo que mercado se está argentino y apuntando parece al- colombiano también. Así es. Edwin Guayba nos dice, no nos olvidemos también, hablando del fútbol apurimeño, de Lévano, que también fue uno de los mejores delanteros que llegó al fútbol de la Claro, región. uno de los mejores jugadores al fútbol apurimeño. Me refería a los que jugaron en Andahuaylas. Lévano jugó todos los partidos siempre en Abancay. Nunca reforzó un equipo andahuaylino. Martín Lévano, jugador chinchano que estuvo muchos años allá en Abancay. Y bien, siendo ya 10:58, agradecerles otra vez por la audiencia. Hemos sido casi más de 170 personas en algún momento. Muchas gracias. Recordarles siempre suscribirse a nuestros canales de Facebook y YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Bien amigos, estamos llegando a la parte final ya siendo las 10:59 en este momento. Mañana estaremos volviendo a partir de las 10 de la noche. Ojalá que para mañana tengamos más noticias, más novedades. Y vamos a intentar hacer entrevistas telefónicas con los jugadores que ya firmaron por los Chancas. Para mañana vamos a ver si concretamos una de las entrevistas para ver cuáles son las indicaciones que tienen y para la fecha de la pretemporada que debe ser, se ha adelantado en enero, no sabe exactamente qué día. Después de Año Nuevo puede ser el 2 o el 3 y ver también el tema para cuándo se va a realizar el sorteo del fixture. Parece que esto va a ser en enero. Después de las fiestas, la federación a través de su organización de la Liga 1 estará convocando seguramente a una reunión especial donde siempre se hace el sorteo. Hay una empresa que contratan, que ya tiene todo armado y donde solo se sacan los números. Cada equipo saca un número y se llena el fixture respectivo tanto en la apertura como en el clausura. Bien amigos, gracias por vuestra sintonía. Buenas noches, permiso. Hasta mañana.